A medida que avanzamos en la lectura del libro de Eclesiastés, permitimos que el maestro desmantele nuestra perspectiva de la realidad, y eso no es agradable. En la conclusión del libro, el autor dice que las palabras del maestro son como el aguijón para el ganado. A veces las varas de los pastores se afilaban para darle forma puntiaguda. Básicamente está diciendo que sus palabras te clavan como una punta afilada. ¿Por qué alguien leería un libro así? ¿Por qué incluirlo en la Biblia? El principal motivo por el que el autor nos presenta las palabras del maestro es que considera que este ejercicio de desmantelar nuestras ilusiones es muy importante. Y para hacerlo, el autor destaca 3 ideas centrales, una y otra vez. La primera es la muerte. Hay momentos en la vida debajo del sol en que los seres humanos nos parecemos bastante a los animales, y la muerte es uno de ellos. La segunda campanada sombría tiene que ver con el constante paso del tiempo. ¿Para qué sirve todo el esfuerzo y la energía que gastamos? Si al final la vida es Hebel, hoy está y mañana no está. Finalmente, el gran igualador es el azar, la naturaleza aleatoria de la vida. La muerte, el tiempo y el azar tienen la capacidad de empañarnos la vida. En medio de estas crueles realidades, el maestro también aporta una calidez que nos sorprende y nos da esperanza. Para el maestro, reconocer nuestra fragilidad, nuestra mortalidad y nuestra falta de control es el secreto para disfrutar de la vida. Hay cierta belleza y bondad en las cosas que no podemos controlar y que no están garantizadas. Son un regalo. Y al final del libro, el autor toma la palabra y nos dice que a pesar de todo, debemos temer al Señor. A pesar de que mis acciones, las que se ven y las que no, buenas o malas, no tengan un resultado garantizado en mi vida, sigo siendo responsable por lo que hago. Esa es la sabiduría aguda, dolorosa y prometedora de Eclesiastés. Aquí vamos. Bien, ¿qué nos dice el maestro de Eclesiastés? Uno de los propósitos centrales del maestro es señalar y desmantelar todas las formas en que las personas intentamos encontrar un propósito en la vida a través de cosas que, al final, nunca pueden dárnoslo. Y eso no es muy amable de su parte. No, para nada. Uno casi puede imaginarlo sonriendo. Es como sacudir un panal de abejas. Es como, ¿ah, sí? ¿Crees que tu carrera te va a hacer feliz? Muy bien, hablemos de tu carrera y de todo el estrés y ansiedad que te causa y de cómo vas a morir joven por eso, y después cuando te jubiles, todo tu esfuerzo va a pasar a gente que poco le importa todo lo que hiciste. Es como si se divirtiera pinchándonos el globo. Sí, tal cual. ¿Crees que salir de fiesta va a hacerte feliz? ¿Piensas que recibir honores de la gente o tener cierto estatus va a... es despiadado. No dan ganas de juntarse con un tipo así. Si uno va y le dice, tuve un fin de semana genial, él te responde, sí, pero ¿qué sentido tiene? Totalmente. Sí, igual vas a morir. Sí, eso, vas a morir. ¿Valieron la pena las úlceras y las noches sin dormir? Y el lunes siempre llega, sin importar si estuviste en Tahití o en... Cuando imaginábamos a Proverbios como una persona, era como alguien que te daban ganas de hacerte amigo. Te dan ganas de ir a hablarle, de hacerle preguntas. Sí, cierto. Y Eclesiastés es como alguien con el que está bueno reunirse de vez en cuando. Pero en general es como... lo ves venir y tratas de esquivarlo. Pero agendas una reunión con él en algún momento. Así es, sí. 1 o 2 veces al año, como para que te dé una dosis de realidad. Sí. Es interesante, sí. En la conclusión del libro, el autor dice que las palabras del maestro son como un aguijón. Está hablando de la punta en la vara de un pastor. A veces las afilaban para darle una forma puntiaguda. Básicamente está diciendo que sus palabras te clavan como una punta afilada. Entonces, el libro mismo describe sus enseñanzas como un aguijón que te clava. Sí, es como un puñetazo en el estómago. Claro, así se siente. Pero el principal motivo por el que el autor nos presenta las palabras del maestro es que considera que este ejercicio de desmantelar nuestras ilusiones es muy importante. La forma principal en que lo hace, el autor va a tocar muchos temas: el trabajo, la carrera, las relaciones, el placer, y tiene 2 tipos de artillería que usa para pincharnos el globo. El primero lo vemos en el poema de apertura, en el capítulo 1. Es el constante paso del tiempo que nos lleva a la muerte, a todos. Es un poema magnífico. Dice algo como, mira el río, corre, corre y desemboca en el mar. Y nunca para. El mar nunca se llena. Pero el mar nunca se llena, ¿cierto?
Y luego las montañas que generan toda la nieve que se convierte en agua, han estado siempre ahí y seguirán en el mismo lugar mucho después de que tú mueras. Esto siempre me hace pensar en Portland. Yo me crié en una avenida que se llama Hawthorne Boulevard y todavía vivo ahí, y se ha convertido como en el centro de la ropa de segunda mano en Portland. Pero en la parte más alta de Hawthorne está el Monte Tabor, que es un antiguo volcán. Es increíble, y ese es uno de los parques más grandes de la ciudad. La imagen que me viene a la mente es: ¿cuántas tendencias de la moda habrá visto el Monte Tabor con el pasar de las décadas? De los pantalones acampanados a los plisados, y de ahí a los ajustados, y de vuelta a los acampanados, y hasta la moda de ahora. Es como, elige tu propio estilo. Pero el Monte Tabor sigue igual, sin cambios. Bueno, ha cambiado con el pasar de mucho tiempo. El río de la moda ha cambiado, pero el mar nunca se llena. Claro, sí. Esa es la visión de la existencia humana, con todo el ajetreo y la actividad. Pero el mundo en el que vivimos está firme. Ha estado aquí desde antes que nosotros y seguirá estando aquí mucho después de que muramos. ¿Para qué sirve todo el esfuerzo y energía que gastamos? Si al final la vida es Hebel. Hoy está y mañana no está. Con ese poema de apertura, el maestro empieza a machacar una y otra vez con el tema de que todos vamos a morir, todos vamos a morir. Algunas de las frases se han hecho conocidas y hasta son algo escandalosas, sobre todo para estar en la Biblia. Esta es una del capítulo 3. Bien. Con respecto a los seres humanos, Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo. Pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es Hebel y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. Y después dice: ¿quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? Es muy oscuro. Cierto. Y pone en duda muchas de las cosas que hemos aprendido sobre la imagen de Dios y que hay algo más, que somos más que simples animales. Sí, es cierto, así es. Entonces, ¿él no tiene esa perspectiva? ¿O está en un momento oscuro de su vida? Me parece que es lo segundo. Claro. Sí. De nuevo, tenemos que recordar que esta es la voz del maestro, y el autor actúa como mediador de esa voz. Y él sí cree que los seres humanos son únicos y que hay un futuro más allá de la muerte. Pero la idea es que hay momentos en la vida, aquí debajo del sol, en que los seres humanos nos parecemos bastante a los animales. Y la muerte es uno de ellos. Cuando vemos la muerte, pensamos: amigo, todos morimos. O sea, vemos a un animal muerto en la ruta, después vamos a un cementerio y ahí está enterrado un hombre rico y arrogante, un mal tipo, también está esta persona súper buena y generosa, una mujer que dio la vida por sus amigos, y es como, bueno, todos terminaron muertos. Eso es Hebel. La muerte nos pone a todos en un mismo nivel. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ha habido mucho debate sobre esa frase en el capítulo 3, versículo 21. Ahí está. Creo que la idea es: podemos ver que todas las criaturas vivas, los animales y los humanos, vuelven a la tierra. Y lo que dice es que no tenemos pruebas concretas de lo que pasa después de eso. Claro. Entonces, los seres humanos, ¿tenemos alguna ventaja después de la muerte frente a un sapo que murió pisado en la ruta? Claro, ¿quién sabe? Y él dice: no podemos probarlo. Creo que eso es lo que quiere decir. No hemos hablado antes de esto, pero como seguidor de Jesús, este no es el último libro de la Biblia para mí. Y toda mi perspectiva del mundo se sostiene en la declaración de los apóstoles de que Jesús resucitó de los muertos. Y eso pone esta frase en un contexto más grande y puedo interpretarla de una forma diferente que otra persona diferente que el maestro. Pero el punto, lo que está diciendo, es simplemente: mira la evidencia. ¿A dónde nos lleva la evidencia? Todos morimos. Si todos morimos, sin importar la vida que tuvimos, ¿qué evidencia tenemos de que los seres humanos vayamos a estar en un lugar mejor después de la muerte? Claro. Y eso es honesto. Me parece honesto su planteo. Sí. Eclesiastés es un libro muy honesto. Incluso si creemos en la resurrección de Jesús y en la esperanza futura para el mundo, sigue siendo... O sea, no podemos negar, o no deberíamos negar, que alguna vez sentimos lo mismo. Esa sensación de... ¿en serio? ¿Cómo es posible?
¿Podemos volver a la idea del paso del tiempo? Sí, claro. No creo que esto sea necesariamente importante, pero creo que es interesante que ahora estamos en una época en la historia de la humanidad en que tenemos una percepción del tiempo muy distinta de la que tenían las otras generaciones. Pensamos en términos de miles de millones de años y es bastante difícil hacerlo. O sea, a mí no me sale bien. Pero la idea es que... Tenemos en la mente las líneas de tiempo de la genealogía y la formación de las galaxias y nos dan una idea de... Sí, eso. Con lo que entendemos sobre la física, podemos ver cómo los elementos, con el tiempo, fueron separándose unos de otros en el espacio y a la velocidad en que lo hacen. Y si volvemos el tiempo atrás, llegamos a un punto en que vemos que todo debe haber estado compactado en un solo lugar. Sí, hace unos 14,5 mil millones de años. Así es. Sí, los científicos tienen un número, según los cálculos matemáticos. Bien, y a la vez podemos ir a miles de millones de años en el futuro y ver que en una cantidad X de años el Sol se va a morir. Nuestro Sol se va a morir. Si el maestro hubiera entendido eso, creo que su opinión no cambiaría, en cierta forma. Sí, creo que sería igual. Él no diría, nada jamás cambia. Diría, en términos generales, durante nuestra existencia, nada va a cambiar. Pero si miramos el contexto general de las cosas, no solo vamos a morir nosotros, sino que el Sol va a morir, el universo va a morir. Claro, sí. Así que, incluso si descubrimos cómo vivir por miles de años, o por cientos de miles de años, o por miles de millones de años, si de alguna forma descubriéramos la fórmula, aún así, el Sol se va a morir. Y en algún momento, todo el universo se mueve a tal ritmo que creo que los físicos estiman que al final todo se va a poner frío y se va a desintegrar porque no va a quedar energía. Creo que para el maestro... O sea, esto fue hace 2500 años y él se basa en una tradición que, para ese momento, ya tenía varios miles de años de observación del mundo natural y su funcionamiento. Creo que lo que quiere decir es... Desde nuestra perspectiva limitada, la naturaleza es bastante estable y cíclica. Y comparada con los seres humanos, es mucho más estable que... Comparada con los seres humanos, tiene cierta estabilidad con el pasar del tiempo. Pero lo que no sabía era que incluso la naturaleza tiene una fecha de vencimiento. Seguro, sí, te entiendo. Las montañas no van a estar. Pero incluso, pensemos en lo que dijiste. La física moderna nos muestra que las galaxias surgen del polvo cósmico y explotan. Es como el río que nunca llena el océano. El polvo cósmico sigue reciclándose y formando galaxias. Entonces, en una línea del tiempo de 14,5 miles de millones de años, podemos ver un comienzo y un final, pero en cualquier periodo más pequeño, en los ciclos del universo, pasa lo mismo una y otra vez. Seguro, como una estrella. El hidrógeno, todo se forma por la gravedad y eso crea una estrella y la estrella crece y comienza a crear otros elementos en sí misma y tarde o temprano explota y el polvo cósmico se convierte en planetas y distintas cosas. Y después se forma otra estrella y comienza a orbitar alrededor de... Sí, podríamos escribir una versión de Eclesiastés 1 usando ese lenguaje y vocabulario. Y la idea central sería la misma. Es como... pero los seres humanos, ¿qué somos nosotros? Es interesante. Siempre me han fascinado esas escalas de tiempo. Incluso si no pensamos en miles de millones de años y solo pensamos en términos de decenas de miles de años, o no sé cuánto tarda, pero esas montañas de las que él habla y dice que siempre han estado allí, no es así. No han estado siempre, es cierto. Las montañas se erosionan por el viento y luego a la larga surgen nuevas montañas cuando se chocan las placas tectónicas. De a poco, en miles de años. Es muy loco. Sí, una locura. Y aquí estamos nosotros, construyendo casas con vista al mar sobre un acantilado. y pensamos, sí, esto va a durar para siempre. Y solo va a durar unos 100 años más y después se va a derrumbar. Claro. Tú y yo tenemos hijos pequeños y me imagino que los dos pasamos bastante tiempo afuera, jugando con ellos en la tierra o algo así. Con mi hijo a veces miramos las hormigas y yo las veo de esa forma. Todo ese ajetreo y actividad, pero el hormiguero se va a destruir cuando mi hijo lo pise sin querer. Sí, o con la próxima lluvia. Totalmente, con la próxima lluvia. Pero desde el punto de vista de la última edad de hielo o lo que sea, toda nuestra civilización es así. Y esa es la idea central. Esa es la idea en la primera línea. Esa es la idea. Claro. Él dice, miren, las montañas duran para siempre. Sin saber que en realidad no es así. Y nosotros podríamos decir que la muerte es el gran igualador. Nos pone a todos en el mismo nivel.
porque incluso las montañas van a morir. Claro, así es. Incluso si él dijera, y el sol va a estar siempre aquí, le diríamos, bueno, en realidad ahora sabemos que el sol también va a morir. Y eso probablemente lo enloquecería, pero después diría, exacto, ese es mi punto. Sí, le estaríamos dando letra. Estás probando mi argumento, sí. No tendría ningún problema si viviera en esta época. Bueno, entonces esa es su primera observación. Lo que hace que el libro, en parte, lo que lo hace muy aleccionador o deprimente a veces cuando lo leemos, es que habla constantemente sobre la muerte. Desde el primer poema hasta el último poema, en el capítulo 11 y parte del 12. Además, tiene todo un poema sobre el envejecimiento, sobre los últimos años en la vida de una persona, y dice algo como, mientras seas joven, aprovéchalo, porque llegarán los años en que... Usa muchas metáforas, como que cesarán las moliendas. Disfruta el presente. ¿Cesarán las moliendas? Sí, y las ventanas dejarán de mostrar la luz, el cuerpo te dejará de funcionar. Claro, sí. Y dice, eso también hace que todos los años de tu juventud y disfrute se sientan como Hebel, porque esos años no durarán para siempre y eso te causa una gran tristeza. Otra cosa que el maestro suele mencionar, y esto aparece varias veces, es su enfoque en el azar. Él lo llama suerte o azar. Por ejemplo, mi favorito está en el capítulo 9, versículo 11. Dice, observé algo más bajo el sol. Esa es una frase común, como que viene hablando y dice, observé algo más. Bueno, y sigue. No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Lo expresa tan bien. Su idea es que, de nuevo, si pensamos en proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Claro. Cosas así, ¿no? La vida es demasiado aleatoria. Eso, sí. Y no tenemos idea. Tal cual. El punto es que no tenemos ninguna garantía. Pero el hecho de que no podamos garantizarlo no significa que, por ende, Dios no sea bueno o que sea una mala persona. Solo significa que Dios tiene formas de actuar o de orquestar las cosas, o que permite cosas que no encajan en la ecuación de proverbios. Y simplemente tenemos que aceptarlo, porque de lo contrario nos vamos a estrellar contra la realidad. Y el maestro desarrolla este tema y dice, tenemos a un tipo que se esforzó mucho en toda su carrera y pudo disfrutar de su riqueza en su vejez. Pero también está este otro, que trabajó toda su vida y no pudo dormir de noche, sufrió ansiedad y estrés, y cuando se jubiló tuvo que dejarle todo a un tipo joven que no le importa nada. Y es como, los dos se esforzaron igual. Entonces hay una falla en el sistema. Lo que dijimos antes. Entonces, si la vida fuera justa y tenemos a dos personas que se esforzaron igual y tomaron las mismas decisiones correctas, la vida debería darse igual para los dos. Debería irles igual de bien. Pero la realidad es que la vida es tan aleatoria que un tipo va en una dirección y otro va en otra, y ambos hacen las mismas cosas bien, pero uno se puede hacer millonario y tener el privilegio de disfrutarlo, y el otro podría terminar súper triste por perderlo todo, o quizás tener dinero, pero estar deprimido. Y eso no es justo, porque hicieron las mismas cosas. Así es, exactamente. De nuevo, el punto es de construir nuestras expectativas y ayudarnos a aceptar la vida como es, aquí bajo el sol. La muerte, el tiempo y el azar tienen la capacidad de empañarnos la vida. El paso del tiempo sería como, todos vamos a morir y no podemos evitarlo. La idea del azar es como, deja de creer que tienes el control. Sí, tal cual, exactamente. Y después de leer Eclesiastés, uno podría decir, ¿y de qué me sirvió leer Proverbios? ¿Qué sentido tuvo? Claro. Y ahí el maestro te sorprende cuando en un par de ocasiones te dice, ¿sabes qué? A pesar de todo, como eres una persona sabia, moral y temerosa de Dios, todavía tienes que hacer lo correcto. Dice cosas como la sabiduría, ser sabios, tomar decisiones sabias. En realidad eso es bueno. Si eres sabio,
probablemente tu vida sea un poco mejor y también vivas por más años. Aumentas tus chances. Sí, tienes mayor probabilidad. Aunque eso no quiere decir que tengas el control. No hay garantías, pero sí mejores chances. Sí, es como poner las fichas en lo más probable. Entonces dice, sé sabio, pero no juegues todas tus cartas en eso. Lo dice en el capítulo 7. Sé justo y sé una persona moral con integridad, pero... No apuestes todo. No apuestes todo en eso. Recuerda ese versículo. La forma en que lo dice casi suena como que no deberíamos... Dice que no seamos demasiado justos. Es ese, ¿no? Sí, ese. Y es como, ¿demasiado justos? Pero si eso es exactamente lo que me enseñó mi maestra de escuela dominical. Sí, miremos lo que dice. Es el capítulo 7, versículo 17. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Toma tanto esfuerzo ser una persona buena y moral. Pero además, no seas demasiado malo, ni te portes como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Ahora, ¿tenemos que tomar esto con pinzas porque él está en un momento oscuro o...? Veamos su conclusión. Dice, conviene asirse bien de esto sin soltar la mano de aquello. Quien teme a Dios evitará los extremos. Entonces, si temes a Dios, evitarás ser demasiado malo. Tiene sentido. Pero temer a Dios también va a hacer que no seas demasiado justo. Demasiado justo, sí. Suena raro. Sí. Pero creo que en el contexto del libro podemos entender a qué se refiere. Es bueno ser justo. Es bueno esforzarse por tener una vida buena, moral y justa. Pero hay algo que pasa cuando ese es mi único enfoque y mi mentalidad. En especial cuando malinterpretamos proverbios y lo vemos como, si vivo así y sigo esta fórmula, Dios va a derramar riquezas y bendiciones sobre mí desde el cielo. Él tiene que hacerlo porque yo estoy haciendo lo correcto. Creo que se refiere a eso cuando habla de ser demasiado justo. Un ejemplo sería si alguien viene y te dice, hice esto bien, estoy haciendo bien esto y esto otro. Y aún así no estoy disfrutándolo y Dios no me favoreció en nada. Y podrías decirle a esa persona, está siendo demasiado justo. ¿Tal vez? Creo que eso es lo que quiere decir. Como quizás en el ámbito pastoral puede haber una persona que está pasando por una crisis de fe porque no lo ascendieron. Se esfuerza muchísimo, siempre dice la verdad, habla sobre Jesús con sus compañeros, ora, sirve en la iglesia. Entonces se pregunta, ¿por qué Dios no me dio alguna ventaja? Es muy fácil que las personas religiosas empecemos a pensar así. Cuando las cosas salen mal, empezamos a pensar en todas las cosas que hemos tratado de hacer bien. Y es como, ¿por qué Dios no cumplió con su parte? Pero como pastor, no le dirías a esa persona, bueno, quizás tienes que empezar a salir de noche, visitar algún club de strippers, equilibrar un poco las cosas, porque te estás pasando de santo, estás siendo demasiado justo. Esa no es la idea. Esa no es la idea, no. La idea es que... La mentalidad que estás teniendo es que crees que Dios te debe algo por tus intentos de hacer bien las cosas. Y crees que simplemente vivir de esa manera va a garantizarte los resultados positivos. Yo tengo un pensamiento muy blanco y negro. Es como que está lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ante cualquier decisión, hay algo que está bien y algo que está mal. Y a veces eso me paraliza. Porque no siempre soy... O sea, a veces es como, bueno, no voy a hacer lo correcto. Voy a... lo que sea. Pero en momentos en que estoy tratando de hacer lo correcto, como que a veces me paraliza porque no puedo saber qué es lo que está bien. Y supongo que en momentos así sería como, bueno, no te preocupes tanto. Quizás esto sea lo correcto o quizás no, pero si me obsesiono con eso, estoy siendo demasiado justo. ¿Ese sería un buen ejemplo? Sí. Bueno, creo que está hablando de una mentalidad. No creo que esté diciendo que es una mala idea ser una persona moral y llena de integridad a largo plazo. No me parece que diga eso. Creo que lo que dice es, puedes desarrollar una mentalidad en la que piensas que hacer lo correcto te va a garantizar ciertos resultados en la vida. Entonces su idea central es, mira, las personas justas se mueren y las personas malvadas también. Es como, no sobrevalores tus propias capacidades. La forma en que lo dice es como si hubiera una diferencia entre ser demasiado justo y demasiado sabio y temer al Señor. Sí, así es, exactamente. En cierta forma, puede ser demasiado justo y no temer al Señor. Sí, buen punto. Muy bueno, John. En serio, buena observación. Entonces, no dejes de temer al Señor y ser sabio. Sí, tal cual. Puedes hacerlo de más. O puedes hacerlo de menos.
o puedes hacerlo de menos. Pero la clave es temer al Señor, y creo que eso nos lleva a que exploremos la pregunta, ¿qué significa temer al Señor? Porque para mí es sinónimo de ser justo, de alguna forma. O al menos parece como un resultado de temer al Señor. Sí, totalmente. Como mencionamos en Proverbios, es una mentalidad moral. Es una mentalidad que reconoce que existe el bien y existe el mal, y que tenemos que respetar esos límites en la vida, en el universo y en nuestro comportamiento. Entonces, incluso cuando no quiero hacer lo correcto, lo hago porque sé que no soy Dios y tengo temor de Dios. Por la reverencia y admiración que le tengo, no defino por mi cuenta el bien y el mal. O sea, lo que dice el maestro es, eso es bueno, te va a ahorrar muchos problemas, pero no te va a garantizar el éxito. Demasiado justo puede referirse a una mentalidad, pero también podría significar, a veces tienes que dejar de exigirte tanto. Como, Dios te ama y no vas a hacer todo perfectamente bien. Entonces, cada tanto habrá momentos en que pienses, sé que esto sería lo correcto, pero no puedo hacerlo. Y entonces tienes que entender que hay sabiduría en, siento que Dios no me mira mal por no cargarme con este problema o por no... Interesante, sí. Ser flojo en algo. Sí. Si alguien viniera y me dijera, John, estuviste flojo. Eso no estuvo bien. No fue lo correcto. Yo le diría, sí, tienes razón. No tenía más energía. Estaba cansado. Ya sé que perjudiqué a aquella persona con lo que hice, pero me iba a volver loco si trataba de ser el héroe. ¿La idea es esa? ¿No intentes ser un héroe? Es muy interesante y personal. Creo que... ¿Sería como el complejo de Mesías? No, es que hay muchas situaciones posibles. Se me ocurren experiencias personales en el liderazgo de la iglesia local, pero en realidad en el liderazgo de cualquier ámbito. Si eres parte de un equipo de liderazgo o eres líder de algo, bueno, te enfrentas con decisiones en las cuales no hay una opción perfecta. Probablemente hay una opción mejor entre las que son factibles, una que es mejor que la otra, Claro. pero ninguna es la decisión ideal que uno querría. Y entonces eliges eso y desearías que las cosas fueran distintas, pero no tienes control sobre eso. Es muy interesante, sí, creo que va por ahí. Hay otro ejemplo. No recuerdo cómo se llamaba, pero existe un dilema que tiene un nombre. Bueno, espero poder describirlo bien. Básicamente, si tú vinieras y me dijeras, John, voy a morir mañana a menos que me des $10. Y yo te respondiera, lo lamento. Entonces diríamos que eso moralmente no es justo. Podría haberte dado $10 para que sobrevivas un día más. Si extrapolamos eso y pensamos en que hay miles de personas necesitadas en algún lugar del mundo, y que hay organizaciones que tratan de ayudarlas, y si yo dono $10, puedo salvarles la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre decir, no, Tim, no te doy $10, nos vemos en el más allá, y decirles que no a estas organizaciones? Y si extrapolamos eso aún más, ¿qué justificación tengo para comprar verduras orgánicas a precios astronómicos? ¿O con qué excusa salgo a comer afuera a un lindo restaurante o hago tal o cual cosa? En ese momento es como, sí, tiene sentido. Pero ¿cómo se hace para vivir así? El supuesto que describiste recién y lo del liderazgo que conté antes, sumado a lo del complejo del héroe... Podría ir por ese lado. Sí, creo que todo se relaciona. Haz lo mejor que puedas. Vive una vida justa. Preocúpate por las personas. Intenta ayudar al mundo. Sí, porque fíjate que dice que el exceso de justicia o el exceso de sabiduría te destruirán. Te destruirán. Y luego dice, si eres demasiado malo o te portas como un necio, morirás antes de tiempo. Entonces la idea principal parecería ser, hay tanto bien que hace falta en el mundo, pero si tratas de hacerlo todo... Te destruirás. ¿Te destruirás? Sí. Entonces tienes que dejar margen para... Él menciona esto después, para disfrutar la vida, para disfrutar de la comida, disfrutar... Es casi como si vas a ser humilde y reconocer tu fragilidad y mortalidad, que no puedes resolverlo todo, hay un equilibrio en reconocer la propia fragilidad y la mortalidad y que no podemos resolver todos los problemas del mundo. Y Dios no nos va a hacer responsables por eso. Somos responsables de hacer lo que está frente a nosotros. Temer a Dios. Porque a mí me gusta hacer lo correcto. Por supuesto. Sí, creo que a muchas personas les pasa lo mismo. Incluso diría que la mayoría de las personas quiere hacer lo correcto. Queremos ser personas admirables, tomar decisiones sabias, que nos vaya bien a nosotros y a los demás.
marcar una diferencia en el mundo. Y también creo que hay gente con un cierto temperamento que tienden a obsesionarse con eso. Claro. Como que eso los traba, es un motivo de estrés constante. Para ellos, solo teme al Señor. Mi esposa Jessica tiene un corazón muy generoso y cuando ve a gente de la calle le afecta mucho. Y una vez usó una imagen. Dijo que a ella le gustaría poder lanzar dinero y platos de comida desde la ventana del auto mientras pasamos por el centro y cocinar platos de fideos y poder repartirlos mientras pasamos por ahí. Porque eso es lo que siente todo el tiempo. Claro, lo está sintiendo. Y eso la tortura mientras va por la ciudad. Eso es lo que siente. Y estábamos pensando en eso, procesándolo. Porque yo también soy consciente de esas personas y sus circunstancias. Nos cruzamos con personas en esa situación todos los días cuando salimos para almorzar. Cierto. Y yo soy muy consciente de esas personas. Pero tenemos una respuesta emocional diferente. Creo que a algunas personas el sufrimiento y las dificultades del mundo las ponen extremadamente ansiosas porque no está en sus manos resolver ese problema. Y creo que lo que quiere decir el maestro es, hay algunos problemas que no puedes resolver. Y está bueno sentir eso, tener empatía. Pero te destruirás si intentas responder siempre ante cada uno de esos sentimientos. O si dejas que te lleven a un estado mental muy deprimente. Sí, eso. ¿Qué se supone que hagamos con todo esto? La muerte, el paso del tiempo, el azar, ser sabio sin tener garantías. Parece que todo esto nos lleva a ser agnósticos o relativistas o como... Para mí, lo más fascinante de esto es que para el maestro es exactamente al revés. Para el maestro, reconocer nuestra fragilidad, nuestra mortalidad y nuestra falta de control es el secreto para disfrutar la vida. Y para los occidentales, eso no es algo intuitivo, me parece. Para nada. Me interesa hablar de este tema, porque quiero internalizarlo para mí. Porque me encanta esta idea. Es como carpe diem, aprovecha el día. Es como lo que está ahora de moda con la meditación, no obsesionarse con los pensamientos, solo disfrutar de la respiración, estar presentes. Creo que hay algo aquí que se relaciona con eso. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es uno de esos puntos que nos recuerdan que la Biblia es un documento oriental. Desde el punto de vista del occidente moderno, para los estadounidenses, los europeos... Esto no surgió en la Ilustración europea. Claro, muestra un pensamiento y una mentalidad muy orientales. Entonces, este es uno de esos casos. Pero hay en total 6 momentos en que vemos que todo va de mal en peor en algún poema del autor o un ensayo, como... Todo es vanidad, Hebel, todos van a morir. Y después para y dice, disfruta la vida. Cierto. Ve a tomar algo con un amigo. Disfruta de tu esposa si estás casado. Disfruta de una buena comida. Y uno se queda como, pero no habías dicho que... Mi favorito está en el capítulo 5. Es este, capítulo 5, versículo 15. Dice, tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Esto es una terrible desgracia. Toda su vida come en tinieblas, en medio de muchas molestias, enfermedades y enojos. ¿Quién come en tinieblas? ¿Los muertos? Las personas que trabajan mucho, pero no pueden llevarse nada. Entonces todos los días trabajan para generar ganancias y comen en tinieblas, están molestos y enojados, y después se mueren. ¿Pero por qué comen en tinieblas? Creo que es una descripción de una mala semana en el trabajo. Ah, bien. Entonces, trabajé hasta tarde, estoy comiendo solo, ya todos se fueron a casa. Claro, sí, y después te mueres. Y después mueres. De la misma forma en que naciste. Y es como, no debería ser así, está mal. Y la siguiente oración del maestro es, esto es lo que he comprobado, que en la vida bajo el sol, lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Eso es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Entonces, de alguna forma, reconocer que soy frágil, que soy mortal y que no puedo llevarme nada conmigo, hay algo bueno en todo eso. Y entonces disfruto de una buena comida o una bebida y encuentro cierto agrado de satisfacción en este trabajo que no tiene importancia eterna, o al menos desde mi punto de vista hoy. Así que, en algo de eso... A ver, pintemos ese cuadro una vez más.
Estás trabajando fuera de hora. Tuviste un día horrible. Un compañero te trató súper mal o tú trataste mal a alguien. Una venta no se concretó, te pasó de todo y estás trabajando hasta tarde tratando de arreglar las cosas. Te estás perdiendo de un evento familiar. Tu familia está ahí y tú querías ir. Estás cansado, no almorzaste, pero no tienes tiempo para sentarte a comer, así que vas al comedor y compras alguna cosa rápida, pero bastante asquerosa. Y comes eso mientras contestas algunos correos deseando estar en casa. Es deprimente. Y lo que el maestro te dice es: detente un segundo y disfruta de ese momento, porque eso es lo que te ha tocado. Tal vez sea deprimente, pero esa es la vida. Y lo estás logrando. Disfruta de esa comida. Disfruta de tu respiración. Contesta ese correo. Disfruta de que tuviste uno de los peores días del mes. Y sigue adelante. Algo así es lo que quiere decir. Sí, creo que eso es lo que quiere decir. Eso. Es muy zen. Es súper zen. Y te sorprende mucho. Hay 6 momentos así. En el capítulo 8 dice: en la tierra suceden cosas que son Hevel. Pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es Hevel. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el ser humano nada mejor bajo el sol que comer, beber y alegrarse. Solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado bajo el sol. Su idea central es: las cosas no siempre salen bien en la vida, y no puedes hacer nada al respecto. Y en cierta forma, eso es liberador, porque te permite ir a tomar algo con tus amigos y tu gente querida, y solo ser consciente de que esto que estás tomando tiene buen sabor. Y estas personas me quieren. Sí, te quieren. Y no tienes control sobre nada de lo que pasa. Creo que esa es la idea. Y todo lo demás está cayendo a pedazos a mi alrededor, pero este vaso de lo que sea sabe muy bien. Sí, sabe muy bien, y eso es un regalo. Él lo llama el regalo de Dios, y está en aceptar nuestra incapacidad de controlar, básicamente, todas las circunstancias de nuestra vida. Y me encanta que esto sea parte de la tradición judeo-cristiana, porque es como que oculto dentro de este libro mismo están estas ideas que parecen como bastante budistas o algo así. Es como que, hey, no, esto es real. Van a tener que hacerlo. Disfrutar, respirar hondo. Sí, es interesante. Sí. Yo no sé, solo fuera de hablar con amigos o conocidos que son budistas y leer alguna introducción a las religiones del mundo, sería interesante ver bien en qué coinciden. Sí, cierto. Yo tampoco. Y en qué son diferentes. Creo que el punto de vista clásico del budismo sería como: estoy tratando de despojarme totalmente de mi propia individualidad o voluntad y dejar que mi conciencia se haga uno con el universo. Eso me permite desligarme de todas las circunstancias de la vida y no tener respuestas emocionales a ella. Creo que esa es la idea básica. Sí, creo que es algo así. Pero creo que para el maestro... Para él es como: conéctate aún más con esa emoción. Enójate. Sí, porque su idea central es: Dios tiene el control. Dios hace esto y aquello, solo que yo no puedo entenderlo. Yo no soy Dios. Y entonces estoy en este lugar de temor, de humildad frente a Dios. Y de dejar el control a una persona que no siempre comprendo, pero tengo que aprender a confiar y tengo que aceptar que no tengo el control. Y de alguna manera, así puedo ver la vida como un regalo de Dios, incluso si todo está mal. Pensemos en lo que quiere decir aquí. Hay cierta belleza y bondad en las cosas que no podemos controlar y que no están garantizadas. Son un regalo. Creo que eso es lo que quiere decir. ¿Hay belleza porque no puedo controlar las cosas? ¿O hay belleza a pesar de que no puedo controlar las cosas? El punto es que no podemos controlar lo que genera nuestro día de trabajo o nuestra carrera. Así que tenemos que disfrutar de lo que sea que nos toque. ¿Disfrutarlo a pesar de que...? Sí, a pesar de. ¿A pesar de que...? Supongo que eso es para las cosas difíciles. Pero él dice que hay otras cosas, como una buena comida, una bebida o los amigos. Que los disfrutamos por lo que son. Claro, los disfrutamos porque no hay garantía de que vayamos a tener un mejor amigo en la vida. No hay garantías de tener un buen lugar para vivir o de tener cerca a tu casa una buena cervecería para disfrutar de una cerveza artesanal. Entonces, cuando te toca... disfrútalo. Es lo que tengo. Estoy aquí, ahora mismo, disfrutándolo. Hay belleza en las cosas que no puedo controlar.
Blaise Pascal, que fue no sé cuándo vivió, solo he leído su obra Pensamientos. Bueno, hay una cita muy profunda, que es uno de sus pensamientos en ese escrito. Para mí, resume mucho de lo que el maestro quiere decir. Dice, no nos limitamos jamás al tiempo presente. Anticipamos el futuro como demasiado lento en venir, como para apresurar su curso, o recordamos el presente para detenerlo como demasiado pronto. Somos tan imprudentes que erramos en los tiempos que no son nuestros, y no pensamos en el único que nos pertenece. Somos tan vanos que pensamos en los tiempos que ya no son nada, y dejamos escapar sin reflexión al único tiempo que subsiste. Es que de ordinario el presente nos lastima. Lo ocultamos de nuestra vista porque nos aflige, y si nos es agradable, nos pesa verlo escapar. Tratamos de sostenerlo para el futuro y pensamos en disponer las cosas que no están en poder nuestro para un tiempo al que no estamos seguros de llegar. Examine cada cual sus pensamientos y los encontrará completamente ocupados en el pasado y en el futuro. Apenas pensamos en el presente, y si pensamos en él, no es sino para pedirle luz para disponer del futuro. El presente jamás es nuestro fin. El pasado y el presente son nuestros medios. Solo el futuro es nuestro fin. Así, jamás vivimos, sino esperamos vivir. Y disponiéndonos siempre a ser felices, es inevitable que no lo seamos jamás. ¡Wow! ¡Qué bien que lo dice! Sí, amigo, esa es la clave. Creo que es uno de los mejores resúmenes de Eclesiastés que he leído. O sea, básicamente está argumentando en favor de vivir en el presente. No obsesionarse con intentar controlar el futuro, ni vivir en el pasado. Claro, ni crear una ilusión de felicidad que ya no tenemos. Entonces, ¿dirías que si este es un buen resumen de Eclesiastés, entonces un buen resumen de Eclesiastés es vivir en el presente? Bueno, quizás debería decir que es un buen resumen de lo que dice el maestro. ¿El maestro de Eclesiastés? Sí, es de lo mejor que he encontrado. De nuevo, el maestro es el que ocupa la mayor parte del libro, pero el autor lo presenta para que consideremos lo que dice. Eso, sí, así es. Entonces, estar en el presente y ver lo que está frente a mí, verlo como un regalo, ver que es bueno. El maestro hace esto 6 veces. Y no es un libro largo. 6 veces hace este ejercicio. La muerte, el paso del tiempo, eso se repite mucho. Pero este tema es lo que más se repite en el libro, aparte de la palabra Hevel. Esta capacidad de ver, incluso en el medio del dolor y la aflicción de mi presente, ver una especie de regalo. Está claro que ese es uno de los temas centrales para el maestro. Es muy profundo. Creo que lo que dice Pascal nos ayuda a entender lo que quiere decir el maestro. Todavía estás respirando, todavía estás vivo, todavía puedes reírte. Y esta no es una actitud que una persona pueda exigirle a otra. Seguro. ¿Cierto? Suena muy... Lo único que puedes decir es, escucha, yo mismo estoy intentando lograrlo, y quizás esto te ayude. Amigo, como pastor, soy tan consciente de eso. Cuando estoy enseñando los domingos, por dentro ya sé que no tengo idea de la historia de cada persona. Entonces ni siquiera se me ocurre decirle a alguien, vamos, disfruta del día. Pero creo que hay cierta sabiduría en eso, porque muchas de las razones por las que no tenemos un buen día es porque tenemos expectativas muy equivocadas del cristianismo o de la vida en general. Y eso es lo que desmantela este libro, por nuestro bien. Es muy interesante. Me encanta cómo Pascal dice que estamos usando el presente para tratar de controlar el futuro y que es inútil, en cierta forma. Pero no es completamente inútil porque si somos sabios, aumentamos nuestras probabilidades. Claro, sí, eso mismo. Al parecer hay como un tire y afloje, como si está bien dedicar algo de tiempo mejorando tus chances, pensando las cosas, haciendo buenos planes, reflexionando sobre el pasado para aprender de eso, y también pensando en el futuro, armando planes. Hay sabiduría en eso. Pero si siempre estamos estancados en eso, es como una broma de mal gusto. Porque, en primer lugar, puede que las cosas no nos salgan bien. Claro. Y además, nunca vivimos de verdad. Entonces, parece que hace falta encontrar un equilibrio en eso. Sí, lo expresaste bien. Creo que va por ahí. Es como que volvimos a lo de no ser demasiado justos. Claro, esto sería ser demasiado sabio. Ser demasiado sabio es que desde las 6 de la mañana hasta el mediodía reflexiono sobre el pasado. Desde el mediodía hasta la noche planifico para el futuro. Claro. Y entonces en ese día, ¿en qué momento viví? No viví.
Cierto. Sí, algunos días me pasa que cuando pongo la cabeza sobre la almohada, mi mente empieza a darle vueltas a pensamientos como, no voy a tener suficiente tiempo, tengo que lograr eso, resolver esto otro. Y de repente me despabilo y es como, wow, ¿a dónde se me fue la mente? Y me doy cuenta de que todo el día la cabeza me trabajó a 1000 por hora, o estuve resolviendo un problema tras otro, y en realidad ni siquiera disfruté nada de ese día. Es muy triste. Creo que hay épocas así en la vida, y que a todos nos pasa alguna vez. Por eso el maestro nos dice 6 veces, detente, espera. Creo que es por eso que hay personas que corren distancias largas. Mhm. Me han contado esos corredores que llega un momento en que uno se siente tan cansado que solo puede enfocarse en correr. Sí, sí. Hemos hablado de esto, ¿no? Con lo de la bici. Sí, lo hemos hablado, sí. Como cuando subes en bicicleta por una montaña y solo puedes pensar, estoy subiendo la montaña, eso es todo lo que estoy haciendo en este momento. Claro, no puedes pensar en otra cosa, sí. Y algunas veces los corredores lo describen así, dejo de pensar en las cosas, solo estoy corriendo. Y de repente los pensamientos que tengo ya no son cosas que siento que tengo que controlar. Es como que entras en un ritmo diferente. Es un ritmo diferente, creativo, en que cuando tienes un pensamiento es como en un estado de ensueño, como que viene, lo contemplas, qué pensamiento interesante, y lo dejas ir. Esa es como una imagen de estar en el presente. Parece que tenemos que estar agotados para lograrlo. Lo sé, sí. Antes de lesionarme la rodilla, yo corría mucho. Y eso es lo que más me gustaba. ¿Corrías mucho? Sí, a mí me pasaba eso después de correr por unos 25 minutos. ¿Sí? ¿En ese momento hacías el clic? Sí, después de unos 25 o 30 minutos, ya no podía pensar en el trabajo por más que quisiera. Solo podía pensar en la respiración. Es muy interesante. De nuevo, eso tiene que ver con una perspectiva más oriental, que reconoce que el estado de nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestra capacidad de pensar de forma saludable. Moderación, pensar en el presente, no intentar controlar las cosas. La vida está llena de cosas que están fuera de nuestro control y que no siempre tienen sentido. La muerte, el azar y el tiempo nos recuerdan eso todos los días, si pensamos mucho en ello. Y frente a eso nos preguntamos, ¿qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que seguir intentando ser sabios, pero no esperar mucho a cambio. Y luego recordar el regalo de Dios. Que es disfrutar de lo que nos toca. Vivir en el presente. Disfrutar de lo que tenemos enfrente sin importar lo que sea. Entonces el autor nos presenta esto, pero ¿con qué fin? ¿Por qué el autor viene y dice, escuchen a este maestro y lo que tiene para decir? Bueno, él nos dice por qué. O sea, el autor es anónimo, pero al final del libro, en el capítulo 12, dice, además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios, procuró también hallar las palabras más adecuadas, y dice que buscó, y escribirlas con honradez y veracidad. Y termina, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Así que reconoce que la vida es dolorosa, y que escuchar esto nos será difícil, pero necesitamos hacerlo. ¿Pero por qué? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y sí, lo dijo antes. Saber esto va a entristecerte. Lo dice aquí mismo. Dice, además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Entonces, es como si estuviera limitando la enseñanza, como diciendo, escucha al maestro, es muy importante, pero hasta un cierto punto. ¿Ese es el autor? Sí, es el autor hablando sobre las palabras del maestro. Y él es el que dice que no... No lleves esto más allá. Bien. Hemos llegado bastante lejos. Hasta aquí llegamos. Creo que eso es lo que está diciendo. Porque, oye, puedes quemarte el cerebro con las preguntas existenciales y escribir 1.000.000 de libros y lo único que vas a lograr es agotarte. Creo que eso es lo que quiere decir. Es como que nos llevó hasta el borde de un acantilado fantástico y maravilloso, pero nos dice, este es el final. No vamos a seguir avanzando. Y uno está ahí y piensa, bueno,
supongo que voy a tener que saltar al vacío. Pero el autor dice, genial, llegamos hasta aquí, no vamos a seguir. Claro, eso mismo. Fue bueno haber llegado hasta aquí y tener esta vista. Ahora vamos a... Esta experiencia va a moldearte. La recordarás, porque el maestro te clavó con sus palabras, con el aguijón para el ganado, pero si quieres llegar hasta el fondo de este asunto, te vas a destruir. Luego el autor concluye con un pequeño poema. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, buena o mala, aún la realizada en secreto. Es como que dice, no importa lo que se dijo, seguimos siendo israelitas. Los 10 mandamientos, la Torá, los pactos. Dios es el creador y hará justicia en nuestro mundo. Está obrando a través nuestro. A pesar de que mis acciones, las que se ven y las que no, buenas o malas, no tengan un resultado garantizado en mi vida, sigo siendo responsable por lo que hago. Si robo papel de la oficina, puede que no me despidan. Y si me esfuerzo y nadie jamás lo valora y no me ascienden, o lo que sea, aún así, todo lo que hago finalmente será evaluado y tendré que rendir cuentas. Lo dice de esta forma. Dios traerá toda obra a juicio. Y juicio no es una mala palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es justicia. ¿No es interesante? Juicio tiene connotaciones negativas en español, pero justicia tiene connotaciones muy positivas. Cierto. Básicamente son sinónimos. Y de eso se trata. Queremos justicia. Queremos que las personas paguen por sus actos. Bueno, ciertas personas. Claro, sí. Siempre que no sea yo ni las personas que yo quiero, ¿no? Pero la idea es que, aunque la vida esté cubierta de Hevel ahora, no siempre va a ser así. Eso es lo que quiere decir. Va a llegar el día en que Dios disipe todo el Hevel. Un día ya no habrá más niebla. Sí, y vamos a ver claramente las consecuencias de lo que hemos hecho. Porque vemos a una persona haciendo algo detestable y pensamos, ¿dónde están las consecuencias de esa conducta? Y él dice, escucha, Dios hará justicia. Ahora mismo, Hevel. Me encanta la imagen de la niebla. Ya hablamos de eso, ¿no? Porque cuando estás manejando en la niebla o algo así, te desorienta, te hace perder el rumbo. Y a veces hasta te da miedo. Y la vida es así. Y en esta niebla de la vida, las cosas no se ven claras y a veces no se dan como deberían o de la forma que esperábamos. Entonces, tenemos que aceptar eso. Y al final dice, pero un día toda esa niebla se despejará y todo será como realmente es. Así que teme al Señor. Es una esperanza futura que al final le da sentido a mi comportamiento. Entonces volvemos al principio y nos damos cuenta de que, sí, lo que estaba diciendo el maestro era sobre la vida bajo el sol, la vida tal como la experimentamos ahora. La vida en la niebla. Es como la vida en la niebla, sí. Y la vida en la niebla puede empezar a desgastar tu motivación para hacer lo correcto y temer al Señor. Y en la vida en la niebla vas a ver muchas cosas. Algunas parecen ir en contra de lo que debería suceder en el mundo y ciertamente van en contra de lo que dice Proverbios. Así que hay un profundo enfoque en el futuro aquí, al final del libro, que es muy similar a... O sea, es muy cercano a la esperanza de la justicia final en la cosmovisión judeocristiana. Entonces, la sabiduría de este mundo es que yo pueda ajustar mis expectativas a la vida aquí debajo del sol, y eso me va a permitir disfrutarla, aunque las cosas muchas veces sean un desastre. Pero todavía hay cosas buenas que vale la pena disfrutar a pesar de que no haya garantías de que me vaya a ir bien en esta vida. Entonces, en cierta forma, Proverbios establece una regla general. Vive de esta forma y es probable que este sea el resultado. Eclesiastés llega y explora el tema desde la perspectiva de las excepciones. Pero, un momento, las cosas no siempre se dan así. ¿Qué significa eso para mí? Entonces, ¿en qué clase de mundo estoy ahora? ¿Cuáles deberían ser mis expectativas? Ese es Eclesiastés. Bien. Luego Job se sienta en el mismo lugar que Eclesiastés, pero explora la pregunta de ¿qué nos dice eso sobre Dios? Sobre quién es Él y cómo interactúa con el mundo. Eclesiastés se enfocó en cómo me manejo yo en el mundo teniendo en cuenta el Hevel. Job aporta a esta conversación y nos orienta para que sepamos qué pensar sobre quién es Dios. ¿Podemos hacer un pequeño experimento mental rápidamente? Sí. Bien, hablemos de que si estuvieras en un... Creo que yo me imaginé esto en un bar. Bueno, entras a un bar y te encuentras con Proverbios, Eclesiastés y Job. Sí. Y tienes la oportunidad de sentarte con ellos y hacerles preguntas. Imaginemos que acabas de tener tu primer hijo.
y tu deseo es tener muchos hijos más. Entonces les dices, hola chicos, quiero hacer bien esto de ser padre. ¿Me podrían dar su perspectiva? Proverbios va a decir, bueno, tienes que educarlos, enseñarles qué es lo correcto, temer al Señor, disciplinarlos, ética laboral, sí, así es. Impartirles esa sabiduría y les va a ir fantástico. Vas a ser muy bendecido con todos los hijos que tendrás. Van a tener vidas magníficas y prósperas. Así que usa la sabiduría. Sí. Luego, miras a Eclesiastés, sí. que dice, ¡qué interesante! Yo tengo un amigo que crió a su hijo de esa manera. Hizo todo eso y uno de los hijos murió de muy pequeño. Otro hijo lo odia y ahora él está viejo y se da cuenta de que tiene que dejarle a este hijo todo el fruto de su trabajo y probablemente lo queme en estupideces. Pero mi amigo era de lo más sabio que viene. Entonces lo que yo te recomiendo es que hagas lo mejor que puedas, pero tampoco te mates, solo atesora los momentos con tus hijos. Como cuando estás jugando con ellos a los Legos, aunque te duela la espalda. Momentos como ese, eso es lo que te ha tocado y es un regalo de Dios, este preciso momento. O cuando estés leyendo ese mismo cuento por vez número 1000. O tal vez tu hijo venga en un momento y te dé un beso. Disfrútalo. O quizás haga una gran escena justo frente a gente desconocida y te haga pasar mucha vergüenza. Pero esos son los momentos que tienes, así que disfrútalos, solo disfrútalos. Sí, bien dicho. Pero ese es Eclesiastés. Pero también está el autor, que está sentado al lado de Eclesiastés, y dice, sí, bueno, me alegra que hayas escuchado todo eso, pero también recuerda que por todo lo que hagas tendrás que rendir cuentas, así que teme al Señor. Eres responsable ante Dios por cómo críes a tu hijo. Es casi como que en este experimento mental hace falta que esté Eclesiastés y también como la chaperona de Eclesiastés. Sí. Lo deja hablar, pero al final es como, bueno, me alegra que hayas escuchado eso, pero recuerda, teme al Señor. Sí, está buena esa analogía. Sí. Y después Job, que es un hombre sabio y mayor, dice... Yo tuve un montón de hijos y los perdí a todos. Y tu familia, en algún momento del camino, se va a desmoronar de alguna forma, y quiero que sepas que Dios está comprometido contigo y que Él es fiel, incluso en los momentos más oscuros. Creo que así sería la conversación. Esa es la literatura sapiencial. La literatura sapiencial de la Biblia. Es tan fascinante. Sí. Es como ser invitado a participar en esta conversación de 3000 años sobre la clase de mundo en que vivimos y cómo vivir bien ante Dios en este mundo. Bien, eso es todo. Gracias por escuchar este episodio de Proyecto Biblia. Mi nombre es John Collins y esta fue una conversación que tuve con nuestro querido amigo, el excelentísimo Dr. Tim Mackie, sobre el libro de Eclesiastés. Y gracias al excelentísimo John Collins, la resumimos en un video de 6 minutos que está en YouTube. Nuestro canal es Proyecto Biblia Oficial. También pueden saludarnos en Spotify o en Facebook, donde nos encuentran como Proyecto Biblia. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros y darnos su apoyo. Tenemos cientos de benefactores mensuales que hacen que este contenido pueda estar disponible de forma gratuita. Nuestros videos, el podcast, las guías de estudio que ponemos en el sitio web. Puedes encontrar todo eso en www.proyectobiblia.com, donde también puedes sumarte para hacer donaciones regulares. Muchas gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackie. Gracias por escucharnos. Hola, soy Oscar Salamanca y los saludo desde Bogotá, Colombia. Los recursos proporcionados por Proyecto Biblia para mí como creyente me han sido de muchísima ayuda. Me han permitido tener más claro el contenido de las Sagradas Escrituras y acceder con mayor profundidad en mi devoción personal gracias a ellos. Como papá también los uso para compartirlos y analizarlos con mis hijos, porque son muy didácticos, me ayudan a explicarles a ellos y de paso le permite a mis hijos acceder a las escrituras de una manera especial y pues para nada aburrida. Como miembro de la iglesia local me han servido muchísimo estos recursos como apoyo en los grupos de estudio. Todo este material yo lo he encontrado en el canal de YouTube y en la página web de Proyecto Biblia. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.